Buenas tardes, mi nombre es John Edison, pertenezco al grupo 208052-4 de tratamiento digital de señales. En este momento entonces vamos a hacer la simulación del proyecto, el cual consistía en hacer un multiefecto. Tenemos acá en simulación a través de Simulink de MATLAB. Entonces los efectos consisten en generar 6 efectos. Cada uno ya visualizamos los respectivos diagramas de bloque. Entonces comenzamos inicialmente teniendo una señal, la cual podría ser el sonido de una guitarra, o en este caso que podemos tener una onda seno que tiene una frecuencia de 100 MHz, de 100 Hz, perdón, para no ser tanto molestia el audio. Entonces comenzamos, tenemos entonces unos subsistemas, iniciamos con el efecto delay, el cual sí consiste en que se genera un retraso de la onda de una cantidad de tiempo. En este caso es aproximadamente 113 milisegundos. Este valor que tenemos de retraso de longitud es de 5000. Si lo dividimos en la traza de muestreo, que son 4410, nos da ese valor, 113 milisegundos más o menos. Entonces se genera una ganancia, pasa a un segundo retardo, una segunda ganancia, y en este caso esa información nos va a la salida, la cual luego generará aquí como tal una entrada. Entonces tenemos el efecto trémolo. El efecto trémolo consiste en una modulación de la amplitud de la señal generada. Entonces tenemos una respectiva onda que está con una amplitud de 1, con una frecuencia de 1 Hz, y la misma tiempo de muestreo de 256. Entonces esa información se multiplica, se genera este producto y nos genera una salida. Entonces, como indicamos aquí, la información se estaría magnificando. Si queríamos ir haciendo las visualizaciones de cada uno de ellos, entonces acá tenemos la entrada de esta información, que en este caso es la señal de audio. Se genera para el tiempo del delay. Si lo llegamos a cambiar, vemos que en este instante pues ya nos está generando como tal el ingreso a la información del sonido de la guitarra, la cual es una variación de muchas ondas senoidales con distintas longitudes, distintas amplitudes, y eso es lo que va haciendo entonces su respectivo, en este caso, retardo. Si generamos aquí una amplitud de la información, aquí podemos ver los diferentes tipos de modificaciones que se le hicieron en este instante. Veamos. Vamos a comenzar la simulación. Volvemos a cambiarla, en este caso a la guitarra, que es como más notoria los cambios. Los queremos visualizar. Si observamos, existe una leve modificación de cada una de las ondas,
que se genera un determinado retraso de acuerdo a la modificación que se le vaya haciendo en el tema de la ganancia. Entonces, eso genera unos respectivos ajustes de la onda. Si pasamos al segundo filtro, ahora el efecto trémolo, le indicamos de que es la modificación de la amplitud de la onda. Vemos que la señal inicialmente tiene una longitud y acá vemos de que son, en este caso, menores. Mientras visualizamos que en este punto, por ejemplo, podría ser alrededor de 0.51, vemos que el efecto trémolo generó una amplitud de unas milésimas o unas centésimas de acuerdo a lo que se haya generado la longitud. Entonces aquí visualizamos un poco mejor lo que va haciendo la señal. Se nota más que todo en este punto, en esta cresta, donde se hizo más notoria el efecto. Cambiamos parte nuevamente. Vamos para el tercer sonido, que es el flanger. Paramos la simulación. Ese es el respectivo efecto flanger, el cual es un retraso que varía según la función senoidal que se le inyecte y con su respectiva frecuencia también que se vaya haciendo. Estas modificaciones consisten a nivel de oído en hacer que el sonido sea más metálico y en este caso depende de estas respectivas ganancias. Entonces tenemos un delay, nuestra señal, que es la suma. Tenemos aquí las sumas de estas ganancias que se inyectan a este mismo fracción de retardo y nos genera nuevamente. Visualizamos nuevamente. Vemos esos efectos en este instante. Vemos que aquí en la señal inicialmente tenemos un pico de 0.5 y con este efecto de flanger se nos generó una amplitud mayor, se podría decir que casi que el doble. Posterior a ello se pudieron de pronto haber modificado el tema de las frecuencias. Visualizamos un poco mejor acá. Se ve que sí, se modifica también un poco el tema de la parte del muestreo. Son más marcadas en este punto aquí de lo que era inicialmente, que es un poco más lisa. No totalmente, pero no tanto como en este punto, que se nota mucho más las modificaciones hechas con este efecto. Continuamos con el efecto de la distorsión. El efecto de la distorsión, bueno, nunca carga. Lo que hace es únicamente generar una saturación del canal, o sea, lo que hace es limitar una determinada amplitud de onda, que genera en este caso, a través de este módulo de saturación, ingresa, satura el canal y vuelve y lo saca. Si visualizamos acá, vemos notoriamente los cambios.
La saturación que teníamos previamente era alrededor de 0.03, creo que era el valor. Y vemos la señal original. Por ejemplo, en ese momento tendríamos alrededor de 0.4. Y aquí no alcanza ni siquiera el 0.1. Entonces aquí visualizamos los cambios que realiza exactamente el efecto de distorsión, que satura, que limita como tal los valores de las frecuencias. Si notamos acá en este punto, más exactamente, vemos que alcanza a tomar un punto máximo, vuelve y baja y vuelve y desciende. Pero nunca va a pasar de ese valor. Tenemos ahora el efecto de reverberación, el cual el efecto de reverberación lo que consiste es que nos hace, bueno, fue el tema que escogí personalmente, que consiste en la acumulación, llamémoslo algo más fácil de entender, el tema como si fuera ciertos tipos de ecos, pero pues no son ecos a nivel técnico, ya que pues, los ecos tienen mayores tiempos de nivel auditivo en llegar, y estos son mucho más cortos y son generados directamente por el tema de la acústica. Entonces existen estos tipos de reverberaciones de cuarto, de cámara, de sala, placa, resorte. Todos estos tipos de modificaciones son las que se tienen que hacer, por ejemplo, para obtener un sonido muchísimo mejor a nivel de presentación comercial. Por ejemplo, en un estadio, en una cámara de audio, de grabación, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de sonidos tiene que ser controlado. Esa, digamos, es la fórmula en la cual se quería o se pretende verificar de cuánto se retarda. Tendríamos información. Vamos a hacer la visualización. Todo lo estamos manejando directamente con la misma señal de audio. Entonces vemos nuevamente los tipos de modificaciones que le va haciendo la señal. Y le llegamos a hacer nuevamente otra modificación, porque lo que estamos haciendo es generar distintos tipos de entradas que se suman y se generan esos filtros. Entonces aquí nuevamente vemos los tipos de modificaciones que se hicieron, donde se tiene modificación tanto de las amplitudes como el tema de la frecuencia, el tema de la cantidad de ondas que puede pasar por milisegundos o por segundos. Vemos acá todo el tema de los valles. Aquí tiene una onda de seno más estándar. Y aquí, en este caso, se generaron determinadas limitaciones generadas por alguno de estos filtros, que puede ser el efecto flanger o puede ser el tema de la distorsión, que lo que pudo haber hecho es limitar los determinados momentos. Y como último, tenemos el efecto Panner. El efecto Panner es como uno de los efectos comercialmente más notorios a nivel de utilización para la parte humana, que es, digamos, el tema de un teatro en casa. Tenemos una determinada cantidad de canales de entrada que para el audio humano lo que hace es distinguir la ubicación, si el sonido viene de un canal, de una ubicación, perdón, o de otra, llámese oído izquierdo, oído derecho, parte frontal, parte trasera. Entonces, en este caso, el efecto Panner acá, lo que nos hace es que tenemos dos entradas.
En estas dos entradas, si se pudiera escuchar, podemos ver de que inicialmente la parte de la onda original es una sola, pero el efecto Panner lo que hace es dos señales. Entonces, esta podría representar costado izquierdo del oído y el oído derecho. Entonces, se genera una modificación de las ubicaciones que psicológicamente, que a nivel de cerebro, hace de que se entienda que la información está siendo modificada o viene de alguna ubicación y por ende nos genera un mayor tipo de realismo, de ambiente, hacia el tema de cómo se está enfocando una película o una vez. Entonces, todos estos tipos de modificaciones al igual se pueden generar a través de, por ejemplo, un determinado, en este caso se hizo de un efecto de un filtro. Se tomó en este instante un efecto pasabajos de determinada cantidad de frecuencias. Ya visualizamos exactamente cuál fue la que se hizo, que al igual si se llegase a quitar esa información, pues hace que las ondas se modifiquen. ¿Y qué pasa a nivel auditivo? Luego se generen los cambios. Entonces en este caso teníamos un pasa bajo, pasa alto de filtro IR y que únicamente lo que nos está permitiendo pasar son las ondas que tengan mayores frecuencias a 5000. Sería como tal nuestra limitante. Entonces, de acuerdo a ello se generarían unos determinados espectros de onda y como tal esa entonces sería la modificación que se pueden hacer de los determinados canales, longitudes, amplitudes y que al final todo eso es interpretado a nivel de un audio. Entonces, en ese momento no sería nada más respecto a esta simulación para este último proyecto a nivel aplicativo para el área de tratamiento digital de señales en esta materia. Bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.